Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en el Alegato, un programa que comenzó hace 15 días aquí en Telecable, en Teleasturias, y que se emite, como saben, todos los jueves a partir de las 10 de la noche y los domingos a las 2:30 de la tarde. Es un programa que intenta acercar el mundo jurídico a su casa y al ciudadano, porque a veces el mundo de la justicia es muy farragoso. Bueno, pues nosotros intentamos acercarlo e intentamos hacerlo bastante más cercano. Acercar esa actualidad jurídica a su casa. Hoy vamos a tratar el problema sucesorio. Vamos a dar respuesta a lo que ocurre cuando se recibe una herencia y las opciones que le asisten a una persona que decide realizar testamento. Para dar respuesta a estas cuestiones nos acompañan hoy nuestro abogado de cabecera, don Luis Pérez. Muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Abogado en ejercicio, como saben, y titular del despacho Luis Pérez Abogados en la capital del Principado, en Oviedo. Y Ángela Fernández Carrero, que es compañera de despacho en precisamente ese mismo despacho de abogados de Luis Pérez, en Oviedo. Ángela, muy buenas noches, saludos cordiales. Carlos, muy buenas noches, muy buenas noches. Tema sucesiones, que es un tema claro, difícil y además que interesa a muchísima gente. El otro día hablábamos del tema de las herencias. Pero, Luis, lo primero que necesitamos conocer es ¿qué tipos de sucesión hay? ¿Hay diferentes tipos de sucesión o no? Bien, dijiste tú muy bien que es un tema que interesa mucho a la gente, pero claro, interesa al vivo. Al muerto nunca tiene la previsión muchas veces de hacer lo que realmente después le va a beneficiar al vivo que hubiese hecho, ¿no? Me estoy refiriendo, por la pregunta que me haces, hay dos tipos de sucesiones, testada e intestada. Claro, cuando la sucesión es testada, cuando el fallecido otorgó testamento, los problemas son infinitamente mejores a cuando la sucesión es intestada. ¿Por qué? Porque ya dispuso cómo van a ser sus bienes repartidos. Dispuso lo que le va a dar a uno y lo que le va a dar al otro, siempre y cuando se respeten determinados preceptos que son normas obligatorias que vienen en la ley relativo a los herederos forzosos, no tendría ningún tipo de problemática. Pero así se ahorran multitud de enfrentamientos fundamentalmente entre los hijos. Yo que soy de un pueblo de Castropol, siempre había una persona allí, amigo mío mayor, que cuando hacías el comentario, qué bien se llevan estos hermanos, qué bien se llevan, decía él de una forma así muy suave, partieron. Era como la cuestión cuando parte uno, a veces surgen enfrentamientos que vienen motivados a lo mejor por otro trasfondo personal, pero que son muy farragosos y bastante caros, porque no olvidemos que los abogados vivimos del pleito, pleitos tengamos que nos mantengan, ¿no? Se suele decir, pero sí debemos asesorar al cliente para tratar de evitárselo. ¿En qué sentido? En que un cliente satisfecho va a ahorrar tiempo, va a ahorrar dinero y va a volver al despacho cuando tenga otro problema, que al fin y al cabo los problemas estamos para resolver, los abogados estamos para resolver los problemas de los clientes y no para creárselos. Entonces, volviendo a la pregunta, existen dos tipos de sucesiones, la testada y la intestada. La testada es pues cuando la persona otorga testamento para disponer cómo se van a repartir sus bienes y derechos o sus deudas, en caso de que las hubiera, cuando fallezca. Y luego la intestada es aquella en virtud de la cual hay una persona que fallece sin haber otorgado testamento. Entonces, cuando fallece una persona, lo primero que tenemos que hacer es, a través del certificado de defunción, buscar los actos de últimas voluntades y en esos actos de últimas voluntades, en ese certificado, aparece si otorgó o no otorgó testamento, ante qué notario y en qué fecha. Si otorgó testamento, lo que dijimos antes. Y en el caso de que no otorgase testamento, iríamos a la sucesión intestada y había que promoverla pues, ante el notario. Y el notario declararía herederos de ese fallecido a las personas que tienen derecho a ello, siempre con la máxima de que el pariente más cercano excluye al más lejano. Y bueno, hay un orden de llamamientos que empezaría por los descendientes, o sea, por los hijos y nietos en este caso. Después, en caso de que no hubiese descendientes, habría que ir a los ascendientes. En caso de que no hubiese ascendientes, al cónyuge, a los sobrinos, a los tíos, a los primos y finalmente sería el Estado en el que heredaría beneficio de inventario en el supuesto de que no hubiese ninguno de estos. Bueno, Ángela, ¿cuándo se da la apertura de la sucesión? Sí, bueno, Carlos, en este aspecto, Luis ya más bien indirectamente ya nos ha respondido, pero bueno, la condición
sin la cual no se puede proceder, es la muerte del causante. Tiene que haber un finado, un fallecido, y a partir de ese momento pues tendremos o bien un testamento o en ausencia de él, pues ¿qué podemos hacer? Acudir a los registros públicos para conocer si esa persona pues ha hecho o no testamento, porque podemos tener unos indicios de que podemos ser herederos pues de una determinada persona. Y como digo, acudiendo al registro civil pedimos el certificado de últimas voluntades, nos lo otorga de forma gratuita totalmente el funcionario público, sí. Y a partir de ahí ya vamos al registro de últimas voluntades, pagamos una pequeña tasa y ahí nos dicen, pues sí, esta persona ha otorgado testamento y en qué fecha. Y esto sería, pues ya como bien ha dicho Luis, la primera condición, si no estaríamos hablando ya de otro negocio jurídico, como podría ser la donación, que también supone la transmisión de unas propiedades, esta vez a título inter vivos, entre personas, que no tendría nada que ver con lo que en este caso ocurre. Por tanto, fallecimiento del causante y esas dos vías, testada o intestada, es lo que tenemos que tener claro. Qué bien hablan las abogadas, chicos. De verdad, es un placer, sí, es que da gusto. Oye, ¿quién puede suceder? Porque aquí es otra de las historias, ¿no? ¿Quién puede suceder? Pues podrían suceder tanto personas físicas como personas jurídicas a las cuales la ley no les impide ese derecho. Pero básicamente la sucesión, las que entran, por ejemplo, en despachos como el nuestro, pues es la típica sucesión de la persona física. Un padre, por ejemplo, que falleció y dejó 3 hijos, o un tío que falleció y dejó varios sobrinos y quieren partir, o bueno, nosotros básicamente nos suelen entrar ese tipo de procedimientos de personas físicas, sucesiones de personas físicas. ¿Y las opciones que asisten al heredero? Las opciones que asisten bien, el heredero pues lógicamente puede aceptar la herencia o repudiarla en función de, entiendo yo, de la cuantía y del valor del caudal relicto, del caudal del fallecido. Si es una herencia que interesa aceptar, lógicamente, porque tiene más bienes que deudas, se aceptaría, hay un procedimiento para ello, y si no, pues se renunciaría. Hay un término medio que se puede aceptar a beneficio de inventario. ¿Qué implica eso? Que tú aceptas, pagas las deudas y con lo que sobre te lo quedas. También tenemos que tener presente lo que hablamos en el programa anterior, el tema de la cuestión impositiva. Hay que ver, en función de que heredes de uno u otro individuo, en función del parentesco que tengas con él, lo que vas a tributar y si te conviene o no aceptar esa herencia. ¿Y si hay algún coheredero, Ángela, que no ejercita ninguna acción, qué ocurre? Claro, aquí se plantea uno de los problemas pues, más mayores, se puede solucionar evidentemente, pero sí nos va a dilatar en el tiempo porque nos va a obligar a meternos en un procedimiento judicial. A ver, lo primero que hay que hacer es aceptar la herencia. Una vez que se acepta, liquidamos el impuesto. A continuación, ¿qué ocurre? Que puede suceder, por ejemplo, hay unos 3 coherederos y estos están totalmente de acuerdo, pues van al notario y dicen, oiga, yo quiero partir la herencia en estas partes. A uno le corresponde una parte y al otro otra, sin problema. No estamos de acuerdo, hay que presentar una demanda y proceder a partir la herencia en vía judicial. Aquí, principal problema, plazos y más costoso, porque seguramente se acabará nombrando la figura de un contador partidor, es decir, un tercero ajeno a nosotros, que es él quien va a decidir o cómo va a formar una serie de lotes para que diga al heredero A le corresponda esto, al heredero B le corresponda esto y al heredero C le corresponde eso. Entonces, nuestra recomendación, intentar siempre buscar acuerdos, consensos, porque si no ya nos metemos en ese procedimiento judicial, esa vía donde va a ser ese tercero quien finalmente va a acabar diciendo cómo se parte, pues lo que no deja de ser nuestra propiedad en ese aspecto. Bien, perfecto. Esto desde el punto de vista del heredero, sí. Pero ¿qué recomiendas, por ejemplo, a una persona que quiere dejar organizar la división o reparto de su patrimonio? Pues bien, tomando como propio ese matiz que hacía Luis al principio, de que la herencia pues, le interesa a los vivos y evidentemente no a los fallecidos, lo primero que yo recomendaría a una persona que quiera controlar qué se va a hacer con esos bienes tras su muerte es realizar testamento. Como límites, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Como sabemos, Asturias, como parte del derecho civil, del derecho común, a la hora de realizar testamento debe reservar 2 partes para la legítima de sus descendientes. Que hablamos de herederos forzosos, que ya pueden ser hijos o, si en defecto de estos, los padres, y en defecto de estos también el cónyuge, viudo. Bien, entonces, un tercio lo tiene que dejar sí o sí para sus hijos o descendientes o ascendientes en su defecto a partes iguales.
Con el otro tercio lo puede dejar a cualesquiera de esas personas, como si esto da para su hijo favorito, porque le haya cuidado o lo que sea. Y el tercio restante es muy importante hacerlo porque lo puedes dejar a cualquier persona, por ejemplo, un amigo, un familiar lejano que te haya cuidado toda la vida, una ONG, por ejemplo, porque no también. Entonces es muy importante, y el propio testador en el testamento pues puede disponer y dejar bien marcado y remarcado cómo quiere que se dividan esos bienes, que quizás es lo más favorable para que no haya problemas futuros. Y en este aspecto yo creo que, bueno, nada más que añadir y nada, siempre propiciar, intentar asesorar que esa persona pues que realice dejar las testamento. cosas, sobre todo, dejar las cosas atadas, ¿no? Y bien atadas, Carlos. como diría el otro, ¿no? Sí, es lo más importante. Pero si tuviésemos que hacer un ranking de problemas que ocurren cuando hay un testamento o sin testamento, es decir, en herencias, en sucesiones, en este caso, ¿por dónde empezaríamos? ¿Cuál es el caso más común o de los casos más comunes que se plantean siempre en los despachos de abogados? Bueno, y aquí podemos entrar ya en tertulia con los dos. Vamos a ver, yo creo que el problema viene cuando hay cuando hay un hermano que se blinda o un heredero que se blinda. Hay el rompeherencias, que siempre hay uno. Yo tengo, por ejemplo, una herencia en un pueblo del oriente de Asturias, que son 20, y hay 19 que están de acuerdo y hay uno que 20. No. 20 herederos. Es una herencia que heredan 20 porque hay muchos que son de otra generación y heredan por representación del anterior, etc. La cuestión es que son 20. Estamos 3 abogados. Entre 2 abogados llevamos a 19 y hay otro abogado que lleva al disco. Lo que le estamos ofreciendo, el doble de lo que le corresponde por los valores que hay, y le da igual. Él, con tal de retrasar el asunto y de hacerles a los otros meterse en gastos y de que nombren un partidor y de que todo se judicialice, no hay forma. Entonces, hay veces... ¿Y qué ocurre en esas situaciones? Que hay que esperar a que el juzgado resuelva, y dura mucho y es muy costoso. Pero esto es como en las comunidades de vecinos, ¿no? Claro. Cuando hay uno que dice, no, yo no pago esta, ¿no? Pero bueno, en la comunidad todavía puedes acometer la obra y luego recaudar la cuota. No, y cambiaron las leyes también, claro. Cambiaron las leyes en ese sentido, entonces ya, ahora creo que la mitad más uno, etcétera, que ya tiene acceso a poder decir, oye, pues ya no hay el vecino que dice siempre, la que se avecina, ¿no? Claro. El heredero díscolo, yo creo que con ese topamos muchas veces en los despachos y no hay forma. Ahí, hombre, si hay testamento es mucho mejor, pero aun habiendo testamento, como se emperre y empiece a impugnar valores o a impugnar cuestiones y él sea uno de los legitimarios que le corresponde ese tercio que muy bien refirió mi compañera antes, con ese no hay forma de hablar. Y ese es el principal problema, yo entiendo, que nos encontramos nosotros. Y después hay una, Ángela, yo no sé, yo creo que sí, además, yo creo que hay un problema después que se presenta ya en este tipo de nueva sociedad en la que estamos, ¿no? Las parejas de hecho, las parejas de derecho, todas estas cosas, ¿no? Y supongo que ahora también se presenta ese problema muchas veces, ¿no? Es decir, convivía, no convivía, es heredero, no es heredero. Con las parejas de hecho, lo que tenemos que referirnos siempre en el ámbito jurídico es al tema de las presunciones. ¿Qué se presume por pareja de hecho? Plazos de convivencia, es decir, nuestra normativa autonómica, pues ¿qué regula? Pues una serie de plazos, inscribir la pareja en el registro creado expresamente para ellas y demás. Y cuando es una pareja que se constata que cumple todas esas condiciones, pues se extienden un poco los derechos civiles o los derechos regulados en el Código Civil que hay para el matrimonio a las parejas. Es un tema de presunciones y sobre todo de prueba, de demostrar que yo tenía una relación análoga al matrimonio en este caso. Y ahí entrará en juego el usufructo viudal, el tercio de la herencia, que en ocasiones pues también se podrá aplicar a estas parejas de hecho. Me decías que había procesos que, desgraciadamente, como en este caso, por ejemplo, porque hay un díscolo, ¿no? Que se pueden dilatar en el tiempo, porque ahí la justicia, pues, por el momento sigue siendo un poco lenta, ¿no? En esa historia, ¿no? No se decide. ¿Cuáles son los casos que se deciden más rápidamente? Luis. Pues los que de común acuerdo los herederos deciden partir de una determinada manera. A ver, las herencias pueden terminarse muy rápido y adjudicarse el individuo la porción hereditaria al bien, venderlo, regalarlo, hacer lo que quiera y ser titular del mismo, o pueden eternizarse. Pueden eternizarse porque si entramos en un procedimiento judicial al uso, primero tú recibes la documentación que te trae el cliente, la examinas, intentas hacer unos lotes, hablas con el compañero contrario habla con sus clientes, hace otros lotes, no estás de acuerdo, entonces metes el proceso de división de herencia, al cual te citan una comparecencia, se nombra partidor, el partidor le llegan todos los autos allí y reparte pues cuando tiene un momento libre en el despacho, como decía un abogado de mi pueblo muy veterano, cuando llueva ya te lo miraré.
y estuvo sin llover un año porque no había mirado todavía el tema, muere en el despacho del partidor, luego el partidor lo presenta al juzgado, las partes pueden no estar de acuerdo con el partidor, pueden presentar alegaciones, puede irse a otro juicio, que a su vez recurren a la audiencia, eso solo para ver qué parte de bienes forman el inventario, es decir, qué es el activo y qué es el pasivo de la herencia. Luego lo mismo con la valoración, porque yo digo que vale 5, el otro dice que vale 10, hay que ir para que el juez decida lo que vale, y finalmente cuando eso ya está resuelto es cuando se adjudican ya los lotes y te toca lo que te toca. Para los dos, ¿cuáles son los pasos cuando llega un cliente al despacho en todo este proceso? Bueno, lo primero, lo recibimos, atendemos. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar la documentación, porque claro, te pueden contar de más o menos, pero nosotros tenemos que un poco desgranar qué es lo que a nosotros nos interesa, lo relevante. Una vez, pues si por ejemplo se acaba de abrir la sucesión, pues si hay testamento, pues bien procederemos a examinar el mismo y decidiremos, pues bueno, aquí lo que hay que hacer es, lo primero, si hay varios coherederos, pues intentar llegar a un consenso, un acuerdo. Que no haya ese acuerdo, le decimos, mire, pues como bien le decía Luis, intentar negociar, hablar con los abogados de la otra parte, intentar siempre pues llegar a ese acuerdo. Que no, presentamos demanda solicitando la partición judicial de la herencia, hacemos una propuesta recogemos inventario, hacemos una propuesta de adjudicación y si no hay acuerdo, ya entra a formar parte esta figura del contador partidor, que es ya la última instancia, si ya no obtenemos ningún tipo de consenso, de acuerdo, ni con las negociaciones, ni nada, pues es lo único que queda hacer. Entonces también desde el despacho lo que se intenta hacer también es una importante labor de negociación, no solo con los nuestros, sino también con los que tenemos un poco en el caso concreto enfrente. Entonces esa es un poco la situación. Se me plantea en el tema de las estadísticas, Luis, por clases sociales, por ejemplo, ¿se dan más problemas en ciertas clases sociales en ambiente rural? Antes hacías referencia al mundo del ambiente rural, en las ciudades que en el campo, en el ambiente que conocemos como rural, ¿dónde se dan más problemas sucesorios? Yo creo que la cuestión de la clase social es independiente del problema. Hay problemas hereditarios, sucesorios, en clases sociales altas, medias y bajas, porque yo creo que es un problema más bien subyace un problema personal de un hermano que no se lleva bien con el otro y le da igual lo que le des porque no lo va a querer. Y subyacen cuestiones también de que si mi madre me quería más a mí que a ti, te dejó esto. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones los abogados no estamos preparados para resolverlas. ¿Qué pasa con el mundo rural? Bueno, el mundo rural, que yo nací en un pueblo de Castropol, lógicamente el mundo rural está muy apegado a la tierra, no está tan apegado como en la ciudad, ¿no? Pero al fin y al cabo, al margen de que esté apegado en la tierra y a lo mejor en el mundo rural la cuestión económica sea un poco secundaria, que no lo es, pero sea un poco más secundaria quizás que aquí, al fin y al cabo todo es dinero y se traduce en dinero y los problemas son iguales. El dinero le gusta igual de la ciudad que al del pueblo. Entonces, yo creo que... Sí, pero por ejemplo dices dos hermanos que no se llevan bien, ¿no? Dos personas que no se llevan bien. Y lo digo tanto para ti, Luis, como para Ángela. Pero lo que sí podéis constatar es que después de ciertos procesos sucesorios, de temas de herencia, etcétera, 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 testamentos, ha habido parejas que se han roto, familias que se han roto, hermanos que no se hablan más. Eso sí sucede, desgraciadamente, ¿no? Sí, eso sucede. Sucede y justo después de la herencia, vamos. Yo estoy llevando un par de ellas ahora en el despacho en el que están a matar y eran personas que se llevaban bien. Un par de ellas que yo me dé cuenta, Luego hay otras que no se llevan ni bien ni mal, simplemente unos quieren una cosa y otros quieren otra, pero la situación es un poco más cordial, pero hay alguna en concreto que están muy enquistadas y esas son en las cuales los profesionales muchas veces tenemos poco que hacer y acudes a la vía judicial y que el juez tire por donde parezca. Y una pregunta, Ángela, que se me ocurre es, ¿cuánto tardan? Pensemos que todo está correcto, que todo está perfecto y que no hay ningún problema. Yo a veces puedo encontrar un amigo por la calle y dice, no, joder, es que estoy pendiente de una herencia. Incluso estando todo correcto, ¿cuánto tiempo más o menos hay desde que desde que existe desgraciadamente el finado, a que uno perciba esa parte que le corresponde? Bueno, pues hay totalmente de acuerdo, lo único que tienen que hacer es liquidar el impuesto y hacen un documento... ¿Y eso es cuestión de días? Sí, eso es cuestión de días, se liquida el impuesto y luego ya se acude al notario a realizar la partición y eso entiendo que en 1 o 2 meses que puede estar solventado siempre y cuando haya ese acuerdo. Si ya nos vamos al procedimiento judicial, pues ya estamos en meses e incluso podría superar el año. Si hay acuerdo, 1 o 2 meses hablamos, cuando todo está...
Hay veces que yo leo en el periódico Caso, yo no sé si son del Mundo Today o es realmente una noticia de verdad, que hay alguien que le deja todo el dinero al perro. Yo a veces chiflo con estas cosas. Supongo que afortunadamente vosotros no tendréis casos de estos, ¿no? No, nosotros de Porque momento el otro día leí, pues no me acuerdo a quién, pero era un perro que había heredado millones y millones y millones de dólares. Tendrán que dejar en este caso quizás un apoderado que para el perro, porque no podemos dejar jurídicamente un perro es un bien mueble, no le podemos dejar a un bien mueble una herencia. Eso es un poco complicado, habría que ver el caso en concreto, curioso, cuanto menos. Sí, sí. El papel ya sabes que lo soporta todo. Sí, sí. Exactamente. Bueno, y otra de las cosas que quizá lo dejemos para otro día será cuando heredan menores, ¿no? Claro. Que esa es otra historia. Ahí Claro, habría que estar también al representante del menor, en ese caso, el tutor que tenga o la persona que se encargue de representarlo legalmente y que esté controlando pues, ese patrimonio que va a heredar. Bueno, pues yo no sé, ¿tenéis alguna cosa más que decir en este aspecto con respecto, sobre todo la previsión, ¿no? Es decir, bien, ser precavido, ¿no? Que yo creo que más vale prevenir que curar, ¿no? Claro, un testamento bien redactado y bien articulado por el testador, por el padre en este caso, que conoce perfectamente cómo son sus hijos, en un momento dado, si lo hace sabiendo lo que les va a dejar y que ellos, pues imaginemos que hay 3 praos y sabe que uno quiere el del medio y los otros 2 los de las esquinas, pues si lo deja de esa manera, por poner ese ejemplo, que uno quiere el piso de la playa y otro quiere el piso de Oviedo, pues evitaría bastantes problemas, porque ya quedaría todo de esa manera y no habría... no daría lugar pues a tanta problemática como si no lo hace de esa forma, ¿eh? Por cierto, vosotros tenéis el despacho en la calle Foncalada, ¿no? ¿Es importante elegir el lugar para un despacho de abogados? Hombre, porque yo eso se lo preguntaba a pues, otros compañeros vuestros, ¿no? Y decían, pues sí, la verdad. Y digo, ¿por qué os da a todos los despachos por meteros en el meollo de la ciudad? En el centro de la ciudad, porque claro, la calle Foncalada es el meollo de la ciudad, está a 2 pasos del Teatro Campo Amor, a 2 pasos de la Cayuría. ¿Es importante el lugar? Vamos a ver, yo creo que ya no tanto como era antes, no tanto como era antes, pero sí que queda todo más cerca, queda todo más a mano, todo está en el centro y te facilita mucho la tarea, ¿no? Después vosotros tenéis 2 o 3 parking al lado, que eso es importantísimo, claro, el tema de aparcar. Sí, es importante. Y yo creo que los despachos deben estar en el centro de la ciudad, porque es donde más tránsito hay y donde la gente lo ubica de una forma con más facilidad, ¿eh? Tú que ahora hay despachos muy buenos también, pues en la zona de Montecerrado, que no está en el centro de la ciudad, pero bueno, es una zona también muy concreta para asuntos muy concretos. Yo creo que deben estar en el centro de la ciudad y que es importante eso. Qué bien, pues hoy me lo he pasado bien con el tema de las sucesiones. Para la próxima vamos a ver dentro de 15 días, ya lo saben, aquí en Teleasturias en Telecable, todos los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 2:30 de la tarde. Y si es posible que venga muchas veces Ángela, porque con lo bien que habla y lo bien que se expresa, uno entiende absolutamente todo y eso es importante. Ángela Fernández Carrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis Pérez, nuestro abogado de cabecera, muchísimas gracias, saludos cordiales, muy buenas noches. Y recuerden que tienen una cita en www.luisperezabogados.com, www.luisperezabogados.com es la página a la que ustedes tienen que dirigirse si quieren contratar un buen abogado, el que les defienda, el que haga el gran alegato. El alegato, el programa de Teleasturias de Telecable que se emite aquí para acercarles a ustedes el mundo de la justicia.